Hola, hoy nos corresponde hablar cosas de mujeres. Y bueno, lo primero que quiero que hagamos es un ejercicio de observación. Si estamos en la casa, miremos cada detalle de nuestro hogar. Si estás en la sala, mira el espacio, si estás en el comedor, en la habitación o aún si estás en la cocina. Y bueno, si no estás en tu casa, cierra los ojos por un momento. Y mientras tanto, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Este espacio es el lugar ideal para tu familia? ¿Es un refugio para cada uno de los que allí habitan? Por ejemplo, tu esposo después de una larga jornada de trabajo es feliz llegando a este lugar. Bueno, hay calor de hogar en tu casa y nuestro hogar debe ser como esa cobija, ¿cierto? Cálida, suave. Es el refugio que nos proporciona calor, protección, seguridad, tranquilidad, verdadero amor. Es el lugar para recargar energía, ¿cierto? Para continuar día tras día. Y no se trata de cuán grande sea tu casa o qué tan llena esté tu nevera. En Proverbios 17:1 dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. ¿Listo? La paz la pone los que ahí habitan este lugar. Y bueno, tú puedes lograr que tu hogar sea ese espacio que siempre soñaste, un cálido hogar. Y para eso vamos a ver tres aspectos, donde tú juegas un papel preeminente. ¿Listo? Vamos a ver un aspecto físico. Y bueno, y en este aspecto físico quiero comentarte que tú eres la encargada, ¿sí? Independientemente si tienes ayuda o no, tú eres la abanderada para que tu casa esté limpia y ordenada. Por ejemplo, cada cosa tiene su lugar. Nosotros tenemos un dicho en nuestra casa y es que el desorden causa accidentes. Imagínate que un día llega tu esposo de hacer mercado, o bueno, tú llegas de hacer mercado tal vez, y los niños dejan los zapatos a la entrada. Nosotros tenemos una ventana que funciona como la puerta de nuestra casa en el comedor. Y ahí pues normalmente a veces los niños dejan zapatos. Si no tenemos un lugar para los zapatos, papá puede llegar con todos esos paquetes, puede tropezar y puede caer. El desorden no solamente causa accidentes, sino que imposibilita un trabajo físico en nuestra casa. Por ejemplo, el limpiar, ¿cierto? Es mucho más fácil cuando nuestra casa está ordenada. Y más allá del orden y la limpieza, tu hogar tiene ese toque femenino, ese toque tuyo tan especial. La decoración, una matica, el olor. Recuerda que no necesitas muchos recursos para que hagas de tu hogar un lugar agradable. Bueno, también otra pregunta aquí. ¿Sueles arreglar tu casa cuando vas a tener visitas o cuando estás al tope de la suciedad o del desorden? Bueno, tú misma eres merecedora de este espacio, ¿cierto? El hombre, como veíamos en el capítulo anterior, es el llamado a ser valiente y a esforzarse. Dios nos da un espacio para que nosotros hagamos de este lugar, ese lugar cálido. Bueno, y también porque ahora en tiempos de pandemia es el lugar donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo. Bueno, y vamos a pasar a otro aspecto, el emocional, ¿cierto? Este aspecto es muy importante porque tu hogar es el reflejo de tu estado de ánimo. Hace poco leía un artículo interesante donde a las personas que estaban pasando por procesos de depresión, de soledad, que son muy comunes en este momento, los animaba a arreglar su casa, a decorarla, a tener una rutina de limpieza todos los días en su casa. ¿Y qué pasó? La mayoría de estos pacientes mejoraron considerablemente su estado de ánimo con el transcurrir del tiempo. Y las mujeres, pues en ese sentido, somos más emocionales, hablando de emociones y de estado de ánimo. Y bueno, no está mal ser emocional, ¿cierto? ¿Qué es lo malo? Lo malo es cuando tú te dejas controlar por esas emociones, cuando las emociones en tu vida toman el control. Es el dejarnos controlar, ¿cierto? Lo que nos puede llevar a tomar no muy buenas decisiones, siendo tal vez impulsivas, imprudentes, a veces dando un mal consejo.
Bueno, en la Biblia está la historia de un hombre. Menciona un hombre que prefiere vivir en un rincón de la terraza de su casa, expuesto al frío, al calor. ¿Por qué? Veamos. Dice Proverbios 21:9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. De verdad que a mí me da pesar de este hombre, ¿no? Este hombre que tal vez teniendo una casa amplia, una casa cómoda, tal vez Dios le ha permitido tener el televisor muy grande, buena nevera llena, pero no, él prefiere vivir en un rincón de esa terraza aguantando frío. ¿Por qué? Porque dentro de su casa habita una mujer peleona que busca todo motivo de discutir, que está inestable en sus emociones, no sabe con qué se va a encontrar cuando llegue a la casa. Bueno, las emociones dependen de lo que tengas en tu corazón. Este impulsa a nuestro cerebro estímulos que finalmente se van a mandar, ¿cierto?, a nuestros sentidos. Y es de ahí donde podemos hacer una mala mirada, decir palabras hirientes, tratar malas cosas, ¿cierto? Una de las cosas que tenemos mismas en nuestra casa. Bueno, y el doble ánimo que tengamos genera mucha inestabilidad. ¡Qué peligro!, ¿cierto? ¿Cómo está tu corazón entonces? Porque cuando no estás bien contigo mismo, no hay lugar en el mundo que te proporcione paz, ¿cierto? Que te vaya a dar esa paz. Y nuestro hogar va a estar en grave peligro, expuesto a esa inestabilidad, como las casas que son construidas en esos lugares inestables, ¿cierto? De pronto al borde del río o en terrenos no muy sólidos. Bueno, llega un vendaval, llega una crecida del río, un temblor y ¡pum!, se derrumba. Y esto básicamente nos conecta con nuestro último aspecto. Nuestro tercer aspecto tiene que ver con el aspecto espiritual. Bueno, y ahí te hago una pregunta. ¿Qué tal son esos cimientos de tu hogar? Esas bases en las cuales has construido tu familia. Bueno, ¿cómo te das cuenta de que ese hogar tiene unas bases sólidas? Bueno, normalmente en una casa, si no tiene bases sólidas, si no tiene unos fuertes cimientos, se empieza a hundir la casa. Y eso se ve reflejado porque hay grietas, ¿cierto? Se empieza a torcer. Bueno, estas grietas apenas pueden ser perceptibles a nuestros ojos, ¿cierto?, cuando empiezan a aparecer, pero luego se forman unos grandes huecos. En nuestra casa nos pasó, hace poquito tuvimos una obra y era porque detrás de la nevera, no sabíamos, no veíamos, no era perceptible a los ojos, empezaron a abrirse unos huecos grandísimos y a aparecer unas manchas. Entonces, ¿qué es esto? Y cuando corrimos la nevera, pues vimos que había un grave problema ya. Pero bueno, tu casa, tu hogar no tiene que esperar a que haya esas grietas. Esas figuras que se fueron extendiendo con el tiempo, ¿cierto? Se volvió un problema mucho mayor. ¿Hay grietas en tu hogar? Bueno, el tiempo se encarga que esas grietas cada vez sean más evidentes. Pero ahora no debemos esperar que aparezcan, porque ¿sabes qué? Existe una base sólida. Y a diferencia de una casa física, que si ya está construida, toca totalmente derrumbarla, nuestro hogar, nuestra parte espiritual, ¿cierto? Nuestro hogar emocional, físico, nuestra relación de pareja puede ser fortificada, puede volverse más sólida si vamos a la base y la roca que es Cristo, ¿cierto? En Él, en Cristo, encuentras esa sabiduría y la inteligencia para edificar de manera estable tu hogar. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y bueno, esto es todo por esta oportunidad. Somos La Biblia Dice y enseñamos los principios de la Biblia para que las puedas aplicar a tu vida. Espero que nos veamos muy pronto. Adiós.